Tiene la palabra la misma informante, diputada Cecilia Guerrero. Gracias, señor presidente. Este proyecto que nos aprestamos a tratar es un proyecto muy simple que apunta que a través de una modificación de un artículo del Código de Procedimientos Penales de la provincia, más concretamente el artículo 132, procura profundizar aquellos principios que informan el derecho procesal adversarial y que al momento de sancionarse el actual Código de Procedimientos Penales, por significar un cambio de sistema procesal, hay que tener en cuenta que nosotros veníamos del procedimiento inquisitivo de naturaleza, o sea que tenía su origen en lo que habíamos heredado del derecho español, del derecho hispano, y que se estaba avanzando hacia lo que es lo que era un nuevo paradigma, pero que en algunos aspectos no se logró profundizar en su momento. De ahí la necesidad de abandonar algunos resabios que habían quedado de ese derecho procesal penal de carácter inquisitivo, incorporando pautas esencialmente democráticas como los principios de contradicción y oralidad, permitiendo así avanzar plenamente hacia el sistema de naturaleza acusatoria, adversarial, como había dicho, que es muy demandado en nuestra sociedad y que es tendencia no solo a nivel país, sino también en el orden internacional. Hay que tener presente que nuestro país ha suscrito y ratificado diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos que contemplan y consagran garantías y principios vinculados al debido proceso legal, tales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en sus artículos 8 y 25, o el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14, y que estos tratados de derecho internacional también cuentan o les ha sido reconocida jerarquía constitucional en nuestro ordenamiento normativo, o sea, en el ordenamiento normativo argentino, con lo cual también es necesario el control de convencionalidad por parte de nuestros tribunales. De hecho, se realiza ese control de convencionalidad, de manera tal que las garantías plasmadas en los tratados mencionados son plenamente exigibles en nuestro ordenamiento procesal. Y esto es bueno aclararlo porque muchas veces se habla y se critica duramente a aquellos que se dicen o al derecho penal garantista, y en realidad el origen de las garantías, el origen, la razón, el fundamento de las garantías en el derecho penal surgen de la propia Constitución Nacional y también de la Constitución de la provincia de Catamarca. De manera que nadie que conozca derecho, y el derecho se presume conocido por todos, puede ignorar o vulnerar las garantías establecidas en las normas constitucionales. De ahí que
a medida que se va avanzando, va surgiendo este desafío de incorporar plenamente el sistema acusatorio en el sistema de justicia penal. Porque además el sistema acusatorio garantiza los principios de publicidad, oralidad, contradicción, simplicidad, celeridad, concentración e inmediación, entre otros. Lo que haríamos con esta modificación del artículo 132 del Código Procesal Penal es justamente avanzar en la incorporación del principio de la oralidad, que ya estaba incorporado, pero estaba incorporado como optativo para las partes. Acá lo que se está planteando es la necesidad de que la oralidad sea obligatoria en el proceso penal, porque redunda en muchos beneficios, tanto vinculadas a las garantías procesales del acusado, como también de la Fiscalía o del Ministerio Público Fiscal. El destacado jurista, el doctor Caferata Nores, expresaba: la oralidad hará realidad el derecho del acusado a ser oído, asegurando eficacia en el ejercicio del poder de acusar, efectiva posibilidad de contradicción y control recíproco de las actividades de la contraparte, razonable y adecuada defensa de los respectivos intereses y decisión final. Es decir, que a partir de la oralidad se favorece la simplicidad de los actos procesales y una mayor celeridad en las etapas del proceso penal, sin incurrir en obstaculizaciones que afectan el derecho a una justicia en tiempo oportuno y es mejor, garantiza, digamos, ese contralor que habíamos mencionado entre las partes y también los derechos de las víctimas del delito. Muchas veces el descreimiento de la sociedad respecto a los poderes judiciales o a la administración de justicia está estrechamente vinculado con la cuestión del letargo judicial o de la denominada mora judicial. Y esa mora judicial ha sido considerada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como causal de responsabilidad del Estado por no garantizar la justicia a los particulares. Como dije al comienzo, la actual redacción del artículo 132 del Código Procesal Penal establece la facultad, es decir, la atribución de los particulares de solicitar la realización de audiencias orales y públicas, de manera tal que se dejaba la posibilidad de la oralidad a exclusivo arbitrio de las partes. En cambio, con la modificación que se propone, se establece la obligación del tribunal de garantizar que los actos procesales penales con contradicción de partes se realicen mediante audiencia oral y pública. Es decir, se establece la exigencia imperativa de la oralidad en el proceso penal. Además, se prevén reglas para el registro de audiencias en soportes audiovisuales, como también el uso de medios tecnológicos y digitales cuando por razones justificadas exista la imposibilidad de tomar declaraciones de testigos o de peritos en la circunscripción judicial que lo requiera, permitiendo que las mismas se realicen de manera remota o virtual.
Las audiencias virtuales o remotas constituyen una nueva realidad judicial, digital, y consiste en una comunicación interrelacional de imagen, sonido y datos entre personas que se encuentran en sitios geográficos distantes con instantaneidad y en tiempo real. La modificación que se pretende en este artículo del Código, nosotros entendemos que va a ser un aporte significativo y esencial para el proceso penal en nuestra provincia y por ello invitamos a las diputadas y a los diputados que acompañen la sanción de esta norma, que en definitiva va a redundar en beneficio de la agilidad de la justicia penal y en beneficio de las partes que, ya sea como imputados o como víctimas, se encuentran de algún modo vinculados al proceso penal. Muchas gracias, señor presidente.